El haber trabajado con esas supermodelos de Victoria's Secret y las top más top, costaban cientos de miles de dólares, hace más de 20 años puso a sonar la marca. Fíjate, en el mundo, no en Colombia. Ellas no estaban pensando en Colombia, ellas estaban pensando en el mundo. Todos les decían que estaban locas, y sí, estaban locas y les funcionó. Le ponemos mucha más atención al conocimiento, a la experiencia, a las ejecutorias, que a las personas. Y uno trabaja con personas. Si tuvieras que escribir un manual de contratación que fueran a leer todos los emprendedores y empresarios del mundo, ¿qué diría? Uno no puede solamente tener contrataciones de estrellas para tener estrellas muy bonitas y brillando. Uno tiene que tener la pretensión de conformar constelaciones. ¿Qué debe tener una estrategia para considerarla buena? ¿Cuáles son los errores más comunes que ves a los emprendedores y empresarios cometer en la definición de esa estrategia? Yo creo que cuesta mucho renunciar. En general quieren pan y pedazo. Todas las personas tenemos un sesgo a querer ser perfectas y a querer que nada nos falle y a temer que si nos falla algo vamos a ser juzgados. Deberíamos bajar esa expectativa. Claro que es muy bueno que las cosas salgan muy bien, pero nadie está esperando que sea perfecto. Bienvenidos a De Instinto, el podcast donde todos los lunes convertimos las huellas del éxito en herramientas para tu camino. Yo soy David Llano y el invitado de hoy es Esteban González, ex CEO de Aguabendita y actual CEO de Arturo Calle. Esteban llevó a Aguabendita a vender más de 40 millones de dólares y en este episodio te cuenta exactamente los 7 pilares que lo hicieron posible. Esteban, es un placer tenerte por acá en De Instinto. Siempre nos gusta empezar por la raíz para que todo el mundo pueda entender con quién estamos sentados y para que la conversación que estamos teniendo tenga sentido en la cabeza de todo el mundo. ¿Qué debemos entender acerca de quién es Esteban González para que la conversación que en este momento vamos a tener tenga sentido en la cabeza de todos? David, mucho gusto. Esteban es un espíritu libre. Yo me defino como un espíritu libre, una persona muy serena, que disfruta mucho lo que hace y que ha tenido la oportunidad de tener unas experiencias en el mundo emprendedor y en el mundo corporativo muy interesantes. Ese soy yo. Fuiste el CEO de Aguabendita y ahora eres el CEO de Arturo Calle y quisimos construir una conversación que le hiciera honor al proceso que viviste en Aguabendita. También tocaremos algunos temas de Arturo Calle, pero es que realmente el hito que viviste en esos 7 años que estuviste en la empresa fue impresionante. Llevaste la empresa de 18.000 millones de pesos a 150.000 millones de pesos, siendo el CEO de la compañía. Claramente no lo hiciste solo y tenías equipos de personas, las dos fundadoras que son espectaculares y también pasaron por acá, pero es un hito impresionante. Quiero saber cómo llegaste a Aguabendita, qué te llevó a ser el CEO de una empresa que en ese momento estaba comenzando y que en este momento es un monstruo. Aguabendita es una empresa hermosa y yo llegué ahí, te diría que por casualidad. Por supuesto, al final, cuando uno empieza a conectar los puntos de para atrás, empiezan a hacer sentido, pero había tenido una experiencia laboral en una compañía muy distinta, de un sector muy distinto, del mundo de los recursos humanos, y me había decidido retirar y entonces me fui a meditar, aprender a meditar por allá a Costa Rica, a un sitio que se llama la Montaña Azul, a aprender Qigong. Y tuve la fortuna, además de aprender Qigong, de conocer mucha gente, entre ellas una persona que se llama Clara, socia de uno de los dueños de Aguabendita. Cuando regresamos de ese proceso de meditación, Clara me llama y me dice: Esteban, están buscando gerente para Aguabendita y yo creo que el perfil es parecido a lo que yo hasta ahora conozco de ti. Entonces le envié la hoja de vida a Clara y llego a ese proceso. Era un proceso que ya estaba en la recta final. Tengo la oportunidad de conocer a Mariana, a Catalina y a Jaime y hicimos clic. Digamos que nos caímos bien, nos vimos compatibles y así es como llego yo a Aguabendita, David. Nosotros definimos 7 pilares para construir empresas potentes y yo quise tomarme la libertad de decir 7 pilares para construir empresas y llevarlas de 18.000 millones a 150.000 millones de pesos, que eso en dólares, ¿cuánto sería, Dani? Casi 40 millones de dólares. El primer pilar que definimos para poder llevar una empresa, crear una empresa potente, fue tener una estrategia. Y hay algo muy particular y es que muchos líderes llegan a las empresas y empiezan a cambiar todo, pero cuando llegaste a Aguabendita te encontraste que existía una estrategia y que era una buena estrategia. ¿Con qué te encontraste cuando llegaste a la compañía? Sí, yo creo que eso es muy importante porque ya venían haciendo un camino interesante. Primero, ya había habido un gerente externo, entonces eso ya le daba un poco más de formalismo al negocio. Y lo segundo es que habían hecho un ejercicio de planeación estratégica muy bien fundamentado, muy bien acompañados.
Entonces tuve la suerte de encontrar ya una estrategia definida y tuve la suerte de encontrar que era una estrategia, a mi modo de ver, bien hecha. Fueron pocos los ajustes que le hicimos y la clave estuvo ya después más en la disciplina de la ejecución de esa estrategia. Entonces era una estrategia que tenía muy claro, por ejemplo, los segmentos de mercados a los que queríamos apuntarle, las categorías de producto, los distintos tipos de personas que queríamos impactar, súper claro el ADN. Entonces, digamos que darle vida a esa estrategia tan bien fundamentada fue, digamos, el gran reto que tuvimos. Y toda la claridad, o sea, la estrategia finalmente lo que le termina dando a las compañías y a los equipos de trabajo es claridad, y esa claridad ya existía. Acabaste de decir algo muy interesante, es que había una estrategia bien hecha. Después de haber vivido lo que viviste en Agua Bendita y en este momento de estar en Arturo Calle, que Arturo Calle pues, es una de las empresas del sector de moda más grandes del país, ¿qué debe tener una estrategia para considerarla buena? ¿Cuáles son los pilares inamovibles que debe tener una estrategia para que cuando vos la veas digas, esta estrategia está bien hecha? David, yo no creo que haya una fórmula mágica, pero yo creo que sí tiene, digamos que la estrategia tiene que responder unas preguntas, y es dónde juega la compañía, cómo va a jugar, qué capacidades necesita la compañía para poder jugar donde define jugar, qué hace única a la compañía, y sobre todo tiene mucho de renuncias, en dónde no va a jugar la compañía. Yo te diría que respondiendo esas 5 preguntas, uno encuentra muchísima claridad, y eso fue lo que yo me encontré en Agua Bendita, y eso es lo que yo digo en general cuando estoy en alguna otra compañía en la junta. Intentemos esa claridad a través de esas preguntas. Pero digo que no hay una fórmula mágica. Cuando estás de consultor o cuando estás en estas juntas, ¿cuáles son los errores más comunes que ves a los emprendedores y empresarios cometer en la definición de esa estrategia? Yo creo que cuesta mucho renunciar. Yo creo que en general quieren pan y pedazo. Y adicionalmente, yo lo que veo es que los emprendedores son unos grandes visionarios, son unas máquinas generadoras de ideas y les cuesta mucho renunciar a sus ideas y ser consistentes con una sola cosa o con pocas cosas. Ese es el mayor, digamos, inconveniente slash oportunidad que uno encuentra, y por eso creo que es tan importante que esos emprendedores se acompañen, digamos, de personas que tengan la capacidad de ejecutar y de integrar más las ideas. En esa estrategia de Agua Bendita, definitivamente habían muchísimas cosas buenas, pero dijiste que le hicieron algunos ajustes. ¿Cómo volviste esa estrategia un poco más Esteban o cómo la acoplaste a algo que estuvieras más cómodo ejecutando, que tuviste que cambiar? Yo te diría que había una cosa súper marcada y era el ADN, y el ADN en lo humano y el ADN en el tema de marca y de mercadeo. En la parte humana es una compañía, sigue siéndolo, súper cercana, muy humana, en la que los dueños están adentro, y hoy lo que se vive en la cultura de la compañía tiene mucho que ver con lo que son Mariana y Catalina en su forma de ser, y eso es muy importante. Yo sobre eso poco podía hacer, y mal haría intentando cambiar eso. Obviamente yo tengo un estilo distinto, que es un estilo un poco más estructurado. Creo que ese fue el aporte que se le pudo poner a esa primera parte. Y en el sentido del ADN de la marca, también había una cosa muy clara, y era ese ADN artesanal, ese ADN de hacer piezas únicas a mano para el mundo, muy distintas a lo que se encuentra en cualquier otra marca. Eso también había que mantenerlo. Yo te diría que el gran aporte fue el método, la estructura y la definición de un equipo de trabajo diferente, un equipo de trabajo muy alineado a lo que esa estrategia definía, un equipo de trabajo que en ese momento, digamos, no estaba, y que hubo que recomponerlo y conformarlo. Nosotros conocemos bien a Catalina y a Mariana. Son dos personas extremadamente creativas. También las definiría, la verdad, como almas libres. Em, pero sí tienen esta parte un poquito más de emprendimiento, donde la estructura quizás no es lo más importante o lo que prevalece en su ADN y en su esencia. ¿Qué virtudes viste de liderar una compañía donde las fundadoras daban esa perspectiva creativa, un poquito más flexible, y vos aportabas la estructura y un poquito más este camino estable y este paso a paso que tenían que recorrer para poder llegar de un punto A a un punto B? Eso fue una maravilla. Nosotros lo definíamos como que ellas eran las alas y nosotros éramos los pies. Entonces era muy bacano porque ellas traían con el equipo creativo una cantidad de ideas, y nosotros nos encargábamos de analizar y de conversar qué valía la pena ejecutar y qué no valía la pena ejecutar. Entonces eso lo disfruté mucho, pero también disfruté una cosa muy clave que creo que es fundamental en los emprendedores que llevan personas externas a puestos de liderazgo, y es la autonomía
y el respaldo que nos dieron a nosotros como equipo de dirección. Si eso no hubiera existido, hubiera sido muy difícil que hubiera funcionado el modelo. O sea, ellas creían, ellas validaban al equipo, no solamente a mí, sino al equipo que conformamos. Y eso fue fundamental, porque si no creen en las personas que trabajan con ellas, si no los admiran, es muy difícil que las cosas funcionen. Y ellas creyeron y admiraron al equipo que construimos. Eso nos permitió a nosotros que esas alas y esos pies pudieran volar como el águila. ¿Cómo se equilibran esas alas y esos pies? ¿En qué momento hay que escuchar mucho las alas o depender mucho de las emprendedoras y de las fundadoras? ¿Y en qué momento hay que tener los pies en la tierra para poder caminar y dar pasos firmes? Yo creo que esa pregunta es muy difícil de responder y creo que no hay una única respuesta. En el caso nuestro, yo creo que siempre hubo una conversación permanente, como en las cometas. A veces hay que, dependiendo de cómo vaya el viento, soltar un poquito más o apretar. Y creo que en la medida en que también iban emergiendo cosas de las que íbamos definiendo, eso nos iba mostrando el camino. Entonces, el caso, por ejemplo, del nacimiento de la marca Agua, la marca de lujo de Agua Bendita. El caso del nacimiento de la marca Agua, que era una idea que tenían Mariana y Catalina desde hacía muchísimo tiempo y a la cual, digamos, la compañía y el equipo no le había parado suficientes bolas, no habían escuchado. Esa idea nace por escuchar, por entender que había una oportunidad y por intentar ensayar en corto y en pequeño, como tú lo llamas en muchos de tus podcasts, el producto mínimo viable. Y así lo hicimos. Ellas venían con esa idea, con una intención de poder entrar a unos mercados. A mí me hizo mucho sentido, lo conversamos en el equipo, a todos les hizo sentido y dimos la oportunidad, ahí soltamos. Y fuimos tan afortunados que muy rápidamente eso nos funcionó. Entonces, fíjate que es una conversación permanente. Si me preguntas cuál es la clave de eso, yo digo, tenga el oído siempre abierto, y vaya como percibiendo el mercado, cómo está recibiendo las cosas que ustedes están haciendo. Hoy somos capaces de reaccionar en general muy rápido y de percibir rápidamente el consumidor, el impacto que tienen las decisiones que va uno tomando. Ahorita dijiste algo muy importante y es que el respaldo que recibiste de Catalina y Mariana era muy importante en el liderazgo de la compañía, pero ¿cómo manejaste el otro lado de la balanza? O sea, ¿cómo vos manejabas todas las opiniones que te daban Mariana y Catalina cuando incluso eran contrarias a los que vos estabas pensando y lo que creías que era correcto? ¿Cuándo decidías escuchar y cuándo decidías no escuchar y tomar decisiones como CEO independiente sin importar que las fundadoras no estuvieran de acuerdo? No, yo siempre digamos que escucho. Que haga caso es otra cosa. Entonces, no, yo creo que al final es el dato y es el fundamento de la conversación y la objetividad que hay detrás de las decisiones que se tienen que tomar. Los emprendedores, y Mariana y Catalina son emprendedoras, son muchísimo más, ¿cómo te diría yo? Son más emocionales y les hierve más la sangre. Y entonces muchas de las decisiones a veces son de gut feeling y no racionales. Y no está mal. Y yo creo que muchas veces hay decisiones que hay que tomar así. Pero si usted tiene la contraparte que le hace preguntas que pueden ser incómodas o que pueden simplemente aterrizar en que la idea no es más que una buena idea, pero que seguramente su ejecución no va a ser tan buena, eso funciona. Entonces, conversando mucho y cuando definitivamente muchas de esas ideas no estaban alineadas con lo que nuestra estrategia decía, la conversación era muy fácil, David. Y yo de ahí creo que pues es el mayor valor que puede tener una estrategia, que te facilita las conversaciones con los equipos, no solo con los fundadores, sino con los equipos. Porque al final, usted lo que tiene que hacer es, si esas ideas hacen sentido desde el punto de vista de la estrategia que definió, eche para adelante. Pero si esas ideas no tienen nada que ver, pues olvídese, salvo que esa estrategia esté pues muy equivocada. Entonces, eso también fue clave, e insisto en algo, fue clave que ellas tuvieran la humildad de respetar que la decisión que había que tomar era la decisión que mejor favoreciera los intereses de la compañía. Servía también mucho en eso el papel que jugaba la Junta, porque ya digamos en temas que fueran mucho más gruesos, y si de pronto no nos poníamos de acuerdo y queríamos tener más tranquilidad en la decisión, pues llevábamos los temas a la junta, una junta compuesta por ellas, el papá de Catalina, Jaime, y otras personas externas. Y yo creo que ese nos servía mucho de puente y de catalizador y canalizador de todas esas ideas. Entonces yo creo que eso, pues fue muy importante. Hubo algo que me gustó mucho cuando estábamos planeando el episodio y es que en esa conversación no solamente te interesaste porque el episodio saliera bien, por tener una conversación interesante y por sumar valor, sino que te interesaste mucho en el proyecto de nosotros y me empezaste a hacer preguntas.
Y parte de lo que estamos haciendo en Instinto y en las decisiones estratégicas difíciles que he tenido que tomar es priorizar el largo plazo sobre decisiones que en el corto plazo pueden ser muy beneficiosas, sobre todo en dinero y en caja. En las empresas a veces para crecer hay que tomar decisiones que en el corto plazo no son tan beneficiosas en términos de dinero, pero que en el largo plazo van a asegurar que la empresa persista, subsista y domine en el tiempo. ¿Cómo manejabas la toma de decisiones que estaban alineadas con la estrategia a largo plazo, pero que quizás en el corto plazo eran difíciles de ejecutar, o sea, difíciles de tomar esas decisiones? Y no solo difíciles de tomar las decisiones, sino que te ponían en aprietos a vos, a tu equipo. Obviamente no en juego a la compañía, pero sí emocionalmente quizás no eran las decisiones que visiblemente eran las más acertadas. Yo creo que tuve la fortuna de que fuimos muy conscientes de que eso podía pasarnos y de que nos iba a pasar. Entonces la forma como lo mitigamos fue estableciendo unos indicadores para la gerencia general y para el equipo de dirección que pudieran conciliar el corto plazo con el largo plazo. Porque en general, cuando vos pones unos indicadores muy financieros y unos indicadores de rentabilidades muy altas que privilegian siempre el corto plazo, terminas sacrificando el largo plazo. Entonces yo creo que tuvimos la ventaja de entender que no era el corto plazo el que nos interesaba, sino el largo plazo, pero que no podíamos descuidar la rentabilidad del año, que la compañía tuviera la caja suficiente, que pudiéramos pagarle bien al equipo de trabajo. Entonces, digamos que la respuesta a eso es desde los indicadores que establecimos. Y creo que también tuvimos una gran fortuna en Agua Bendita, y es que como el sueño de Mariana y Catalina es un sueño que nunca va a acabarse, es un sueño inagotable, quieren ser las número uno del mundo, entonces ese es un sueño en el que las decisiones no son necesariamente decisiones de corto plazo. El gran reto ahí, David, el gran reto es como contraintuitivo, es cómo hacer que ese sueño tampoco nos desenfoque de que la compañía en el corto plazo y en el mediano plazo tiene que ser rentable, tiene que dar resultados, tiene que una compañía bonita, bien para los accionistas o bien si en algún momento se decide que debe llegar un inversionista inteligente que ayude también a que ese sueño pueda seguir cumpliéndose, porque si uno se desenfoca y solo trabaja para allá en el sueño, descuida la caja, descuida las ventas, descuida la marca, descuida una cantidad de cosas, se puede perder. El segundo pilar del que hablamos es la disciplina de ejecución, pero antes de pasar a esa disciplina de ejecución, te quiero hacer una pregunta sobre ese primer pilar de tener una estrategia de tu etapa actual como CEO de Arturo Calle. Desde el punto de vista estratégico, ¿por qué crees que Arturo Calle ha logrado crecer y establecerse como una compañía tan sólida en el mercado colombiano? Yo creo que han hecho unas cosas muy bien desde el principio. Eh, Primero, una filosofía súper clara de don Arturo desde el comienzo, de tener la mejor calidad al mejor precio. Segundo, una filosofía de que las personas pudieran encontrar muchas alternativas en sus puntos de venta. Es tal vez la compañía pionera en Colombia en haber tenido unos formatos de almacenes tan grandes, formatos de 1.000, 1.500 metros. Eso hoy es muy, digamos, muy común y uno lo ve en las grandes marcas del mundo, pero eso, si uno se devuelve 30 años atrás o 40 años, era algo rarísimo. Y era producto de la idea que tenía don Arturo de que las personas todas pudieran salir con algo en sus manos. Entonces, eso también fue muy importante y permitió lograrlo. Lo tercero es, yo creo que un excelente manejo de las relaciones con los proveedores. Eh, Ha sido una compañía súper respetuosa, una compañía que ha pensado siempre en que quienes producen, sea una producción propia o una producción de terceros, se beneficien del resultado de la compañía. Y lo último es que creo que tiene unos productos muy asequibles y de moda que le permiten a las personas que no tienen una capacidad adquisitiva muy alta sentirse bien vestidos y a los que tienen una capacidad adquisitiva alta también. Entonces, combinar como esas dos cosas en una sola marca es bastante difícil. Intenta pensar en marcas que vistan tanto a la persona de un nivel económico alto y de un nivel económico bajo y que en ambos casos ambas personas se sientan bien. Yo creo que esta marca lo logró. Si estás aquí es porque te interesa aprender sobre negocios y crecimiento personal. Todas las semanas nos sentamos con las mentes más brillantes para descifrar su receta de éxito. Si no quieres perderte ningún episodio y quieres apoyarnos, la manera más sencilla de hacerlo es suscribiéndote al canal y activando la campanita.
Lo puedes hacer dando clic en el botón de abajo o escaneando el QR que vas a encontrar en pantalla. Ahora sí, de regreso al episodio. Pasando a disciplina de ejecución, una estrategia en papel no sirve para nada. ¿Qué acciones puntuales tomaron en Agua Bendita para lograr llevar esa estrategia que te encontraste, que pulieron a su manera, para poder llevar esa estrategia a la realidad? Lo primero fue conformar un equipo muy bueno. El equipo responde a la estrategia. Entonces, haber tenido la posibilidad de contratar gente muy buena, que encontrara en el sueño de Agua Bendita su sueño también, eso fue fundamental, gente de primer nivel. Y lo segundo, yo creo que el establecimiento de unas metas claras. Nosotros en la estrategia teníamos claro el rumbo, el norte, pero había que aterrizar eso a unas metas claras y a una metodología de trabajo, digamos, de periodos cortos que nos permitieran saber si íbamos por buen camino o no. O no. Eso también sirvió bastante. Lo otro tiene mucho que ver con lo que tienen que hacer las personas que están en puestos de dirección y de liderazgo y es decidir. Nosotros decidíamos, no equivocábamos. Y yo creo que es preferible equivocarse decidiendo que no decidiendo. O sea, que la falta de decisión. Entonces nosotros teníamos la capacidad de tomar decisiones y teníamos la capacidad de decidir y equivocarnos y corregir. Eso era bastante importante. Y lo cuarto te diría también muy relacionado con el tema de las decisiones, no nos daba temor tener las conversaciones que tuviéramos que tener y decidir sobre aquellos temas que a veces uno intenta evitar. Finalmente uno a veces sobre lo que evita discutir es sobre lo que teme. Nosotros en la Guandita no teníamos ese temor. Esteban, hablaste de establecimiento de metas claras y también de unos periodos de tiempo cortos para poder llevar esa estrategia a la ejecución. Háblame un poquitico más de la metodología que establecían, qué indicadores eran importantes, cuánto tiempo los medían, en qué momento se cambiaban esos indicadores, cómo funcionaba ese tema de la ejecución. Mira, era bastante sencillo, no es ninguna metodología sofisticada, era simplemente aterrizar la estrategia en unos planes inicialmente anuales, esos planes los descomponíamos también en periodos más cortos de trimestres e intentábamos que no fueran muchos indicadores, que fueran pocos. Yo creo que menos es más, también es una cosa muy elemental. Entonces definíamos 2 o 3 indicadores por trimestre para cada uno de los procesos y a eso le hacíamos seguimiento. Y definir esos indicadores era muy importante porque finalmente sobre lo que uno pregunta, finalmente sobre lo que uno hace seguimiento, es sobre lo que la organización empieza a caminar. Entonces no, nos esforzábamos mucho porque el indicador definido realmente reflejara lo que queríamos lograr nosotros. Eso, insisto, decirlo es muy fácil, pero lograr que eso sea así es complejo. En general, a las personas nos cuesta entender dónde está la ecuación de los negocios y tener la conversación para llegar a eso es fundamental. Y en la práctica, en esa ejecución de la estrategia, ¿cómo encontraste el equilibrio entre la flexibilidad de decir, por aquí no es el camino, esto no está funcionando, o este indicador no está representando, pues, o no está siendo relevante para lo que queremos medir? Y lo segundo, que es como la estructura, la rigidez y el camino que ya habías establecido, cómo ir oscilando entre esto no me está funcionando, tenemos que redefinir la estrategia o redefinir esta estrategia. ¿Cómo funcionaba esa relación entre flexibilidad y estructura? No, muy, muy flexible. Es decir, cuando uno identifica que hay cosas que no están funcionando o que efectivamente no están midiendo lo que importa, cambiar es muy fácil. Entonces, digamos que no éramos testarudos en el sentido de si ya dijimos esto es esto, pues, habilitando las conversaciones, todo es posible, David. Entonces, la verdad es que había mucha flexibilidad. Ahora, no era una conversación pues que cada trimestre había que cambiar todos los indicadores. Tampoco fuimos tan flojos definiéndolos. Entonces, al final tuvimos la flexibilidad de cambiar lo que había que cambiar y de fortalecer lo que vimos que sí nos estaba funcionando. Pero creo que hay una cosa más importante aún y es, usted puede tener todos los indicadores que quiera, usted puede corregirlos si hace falta corregirlos, pero si usted no hace seguimiento adecuado de esos indicadores, eh, no funciona. Y cuando te digo seguimiento adecuado es, no se trataba simplemente de esperar que llegara el final del trimestre y una reunión con todo el mundo a ver cómo salió, sino es uno en el día a día, en la semana a semana, empoderando mucho al equipo y conversando mucho para verificar que esas cosas sí sucedan, porque al final un periodo de 3 meses es un periodo muy largo. Entonces creo que la gran parte de la disciplina de ejecución tiene que ver con empodere muy bien al equipo, pero haga seguimiento. Si estuvieras sentado con un emprendedor, un empresario en este momento y quisieras darle algunos consejos para lograr llevar esa estrategia a la realidad, puntuales, ¿cuáles serían los tres más importantes?
Lo primero es, es muy tonto, pero es que es tan importante. Escoja, no quiera todo, escoja, escoja, sea consistente y entienda si usted tiene las capacidades para eso o no. Pero entiéndalo objetivamente. Escoja, entienda y tiene las capacidades para eso y sea consistente serían mis 3 recomendaciones. ¿Cuáles fueron las elecciones más difíciles que tuviste que tomar mientras eras CEO de Agua Bendita? Que fueron difíciles pero que eran necesarias. ¿Qué renuncias tuviste que hacer? Muchas, pero te voy a mencionar 2 o 3. La primera, renunciar a muchos clientes, a clientes que no eran rentables, a clientes que no estaban alineados con lo que la estrategia que habíamos definido nos dictaba. Eso cuesta porque finalmente dejas de facturar, en el corto plazo eventualmente dejas de recibir caja, pero está completamente alineado con la escogencia de unos pocos clientes y unos pocos mercados, pero consistentes. Entonces esa fue una decisión difícil en casos impopulares porque digamos que alineado a eso habían equipos que había que o cambiar o terminar. Otras tienen que ver con cuando uno tiene que hacer los ajustes de los equipos, pues no son decisiones chéveres de tomar. Despedir a una persona pues nunca va a ser bacano porque al final las personas uno entiende que en la mayoría de los casos pues le ponen toda el alma a sus trabajos, pero a veces no son las personas que necesita la organización o el momento de la organización ya es distinto, entonces las terminaciones de personas con las que había vínculos de muchos años también fueron decisiones difíciles, pero había que tomar y muy impopulares. Entonces yo digo que esas son otras renuncias complejas y te diría también que en temas de renuncias eh, fue, fue difícil renunciar a la idea de querer tener todo el negocio tercerizado. Nosotros teníamos la cadena de producción toda en satélites y en el momento en que nosotros entramos la marca Agua, nos encontramos que la única manera de poder garantizar los estándares de calidad y los tiempos que nos exigían los clientes era si montábamos una planta de producción propia. Entonces estamos renunciando a un modelo de negocio, el modelo de negocio en el cual nosotros no teníamos una planta de producción, confeccionistas, una cantidad de empleados muy importante. Siempre hemos querido mantenernos alejados de eso, pero el negocio mismo nos fue llevando a que teníamos que tomar esa decisión, a renunciar a un modelo y a incorporar un nuevo modelo híbrido de confección propia y confección tercerizada. Esa renuncia fue difícil, pero no por difícil fue mala. Al final, eso fue lo que nos favoreció tanto haber podido cumplir la promesa de las marcas. El tercer pilar que lo has mencionado durante todo el episodio es la construcción de equipos. Para poder llevar una estrategia a la realidad, no solamente es tener cualquier equipo para llevarla a la realidad, sino que es escoger muy bien las personas que van a montar en el bote con vos, a remar y poder llevar la empresa a un buen puerto. Cuando llegaste a Agua Bendita te encontraste con un reto. Y es que tener una cultura cool no es suficiente. Háblame un poquito del reto que te encontraste en Agua Bendita y qué te enseñó acerca de la construcción de equipos potentes. Uf, ese fue un súper reto, David, porque cuando yo llegué a Guadendita, yo me encontré con un equipo de amigos, un grupo de amigos, pues los amigos de Mariana y de Catalina en su gran mayoría, o gente que llevaba mucho tiempo que se habían vuelto amigos. Entonces, la verdad es que el ambiente era muy chévere en el sentido de disfrutaban, la pasaban bacano, pero la orientación al resultado no era tan marcada. Entonces, el reto era mayúsculo porque, digamos que en mi estilo de liderazgo, yo creo que uno no trabaja con amigos, que se termine volviendo amigo es distinto. Entonces, fue muy difícil, pero me lo entendieron. Mariana y Catalina compraron la idea y pudimos empezar a conformar equipos que obedecieran no a la pregunta de si las personas eran muy queridas o no, o si eran chéveres, sino si eran las personas que nos iban a permitir lograr los objetivos de la organización. Y ese fue el equipo que empezamos a conformar. Equipos que pensaran muy distinto a nosotros, equipos con mentalidades diferentes, equipos unos en Colombia, otras personas por fuera de Colombia, que también era retador porque desde el punto de vista, digamos, económico, pues por fuera de Colombia, en Estados Unidos o en Europa, donde teníamos personas, se paga mucho más de lo que se paga aquí. Entonces, inclusive había personas que tenían salarios superiores al de las accionistas o al mío. Eso era bien particular, pero hubo la apertura para hacerlo. Yo creo que eso fue muy importante. También fue muy importante un equipo equilibrado entre creatividad y ejecución. Es lo que denominan por ahí en un librito que te recomendé ahora que se llama Tracción, de un autor que se llama Gino Wickman.
los integradores y los visionarios. Las personas visionarias, que son los fundadores, son los creativos, son esas personas que traen ideas, aportan ideas, son máquinas generadoras de oportunidades permanentemente. Y los integradores son aquellas personas que tienen la capacidad de ejecutar, de hacer seguimiento, de definir planes. Entonces nosotros, en la forma como establecimos el equipo de trabajo, inconscientemente, porque la verdad es que yo hoy soy consciente de eso mucho después, inconscientemente construimos un equipo de alas y de pies, de integradores y de visionarios. Y yo creo que eso fue fundamental. ¿Cómo se ve el integrador que vos quisieras tener siempre en tu equipo? Yo creo que una persona que tiene una estructura mental y de capacidad de trabajo de equipo muy alta, de capacidad de, digamos, de conectar distintos procesos, distintas visiones, y de organizar para que la cosa suceda como tiene que suceder. Esa es la capacidad del integrador. Eso es lo que tiene que hacer. El visionario, el visionario perfecto es aquel que no deja de aportar ideas, pero yo diría que el gran componente interesante es si ese visionario fuera capaz de enmarcar un poquitín esas ideas en lo que la estrategia de la compañía dice, talaríamos, la reventaríamos. Es muy difícil porque es que vos no le puedes acotar a un emprendedor o a un visionario, a una persona de esas mentes creativas y brillantes, pensa en esto o crea sobre esto, no, ellos crean. Entonces la visión el complemento del integrador es muy bueno porque el integrador al final lo que termina haciendo es sabe sacar y sabe extraer lo mejor de ese personaje para que se alinee con lo que la compañía necesita. Yo creo que esa es la forma de complementarse. Es decir, que no solamente se necesita que hayan integradores y visionarios, sino que los integradores hagan empatía con los visionarios y les ayuden a llevar esas estrategias o esas visiones a la realidad, y que los visionarios se pongan en los zapatos de los integradores para saber cómo lo que ellos están imaginando juega con la estrategia para beneficiar a la compañía. Sí, yo creo que el gran reto que tienen las empresas y sobre todo los emprendimientos es tener integradores en sus compañías, porque muchas veces el gran problema está en que se quedan solo con visionarios. Y si no llevan integradores y aprenden a trabajar con integradores, habrá casos que no, pero la verdad es que pelechan más a aquellos que son capaces de trabajar con esa ambidiestralidad. Desde la experiencia que has vivido en Agua Bendita y desde la experiencia que estás viviendo en este momento en Arturo Calle, esta es una pregunta hipotética y muy complicada, pero si tuvieras que escribir un manual de contratación que fueran a leer todos los emprendedores y empresarios del mundo, ¿qué diría? ¿Cuáles son los pilares más importantes en esa construcción de equipo? En mi manual no hay. Yo creo que, ¿sabes qué? Me he soñado yo, poder hacer el proceso de selección al revés y uno contratar a la persona antes de contratarla. ¿Qué quiero decir? Antes de hacerle el proceso de selección, uno solo conoce a las personas en la ejecución, en la exposición, en la conversación permanente. Candidatos perfectos hay muchos y uno entrevista a gente a dos manos y uno cuando es candidato también se vende eventualmente como no es. Es como cuando uno está de conquista, uno cuando está de conquista se muestra en general como no es, pero ya cuando conquistó, ya cuando metió el gol, uno ya termina siendo como es y van saliendo las cosas reales. Eso mismo pasa en el mundo laboral. Entonces yo me sueño poder tener la posibilidad de empezar a trabajar con personas y que ese sea la forma de hacer su selección. Hombre, trabajemos 2 o 3 meses en X o Y proyecto y poderlos conocer y después definir si la persona es y si nosotros como empresa somos para la persona. De hecho, en un par de ocasiones lo he hecho y me ha funcionado. Y me ha funcionado porque al final entiende uno si va a haber compatibilidad, si no va a haber compatibilidad. Eso es como lo primero. Lo otro es que creo que el papel de las referencias es fundamental, porque todos podemos decir misa, todos podemos decir lo que queramos, pero al final nuestra ejecutoria es la que habla de nosotros y las personas con las que trabajamos son las que pueden decir. Yo creo profundamente en el papel de las referencias bien hechas, que creo que se hacen muy mal en general. Ahí hay una potencia muy grande en validar los datos que las personas nos dan. A nosotros nos dicen, hombre, vos creciste la rentabilidad del 15 al 20, demostrámelo. Esos hechos creo que son fundamentales para uno poder validar. Y lo otro creo que tiene mucho sentido en esos procesos, en ese manual que vos llamás, poner a participar a los equipos de los cuales va a ser parte la persona que uno está contratando.
porque finalmente con ellos es con quienes va a interactuar. Entonces, poner a participar a los equipos, invitar a las personas a sesiones de trabajo con ellos o a assessments, creo que funciona bastante bien. No hay un manual único, pero creo que esas tres cositas hacen que uno pueda aminorar los riesgos de que la relación no sea buena para el uno o para el otro. Cuando estábamos conversando antes del episodio, me dijiste que para vos había algo muy importante en este tema de construcción de equipo, no necesariamente de contratación, sino en general de la construcción, de reorganizar personas internamente, de traer personas externas. Y textualmente la frase fue así: poner a las personas adecuadas en el lugar adecuado. Háblame un poco de eso. Mira, en el caso de Agua Bendita eso fue súper importante. Es decir, logramos identificar dónde brillaban más Mariana y Catalina, dónde ellas se sentían mejor, dónde podían generar más valor, que era en la parte creativa y en la parte de mercadeo. Entonces, eso fue súper potente. Y con respecto, digamos, al resto de equipos que hemos ido conformando, en Agua Bendita, aquí en Arturo Calle, en otras experiencias, la magia está en uno lograr poner a las personas que tienen las características que uno está buscando en términos de sus capacidades intelectuales, de sus capacidades profesionales, de su actitud, en las posiciones que uno está necesitando. Y yo creo que a eso que vos dijiste de las personas adecuadas en el lugar adecuado, hay que adicionarle en el momento adecuado, porque los momentos de las organizaciones son distintos. Entonces es posible que Esteban haya funcionado muy bien para Agua Bendita en el periodo en que estuvo, pero probablemente hoy no sea la persona adecuada para Agua Bendita, que un poco fue la razón por la que me retiré. Entonces yo creo que es la persona adecuada, en el puesto adecuado, en el momento adecuado. Esa es una triada que funciona bastante bien. No solamente es construir el equipo, es mantenerlo, es en cierto sentido desarrollarlo, es fortalecerlo. ¿Qué te funcionó para seguir fortaleciendo el equipo una vez habías construido un grupo de personas, no solamente que te enorgullecía, sino que era capaz de llevar esa estrategia a la realidad? David, la verdad es que yo creo profundamente y genuinamente en el empoderamiento, en que hay una claridad total sobre lo que se espera de las personas, sobre lo que se espera de los equipos, sobre lo que se debe lograr, los cómo se definen en cada equipo. Entonces ese empoderamiento creo que fue muy importante. Lo otro es a que entendiéramos y lo logramos entender, y creo que ese es el gran reto de todo líder, entender que uno no puede solamente tener contrataciones de estrellas para tener estrellas muy bonitas y brillando. Uno tiene que tener la pretensión de conformar constelaciones. Em, y yo creo que en la medida en que uno sea capaz de orquestar a personas que brillan en cada uno de sus campos, pero que saben jugar en equipo, es capaz de lograr los resultados. Entonces, yo creo que esa ha sido, digamos, como una búsqueda. Uno no siempre lo logra, siempre habrá equipos disfuncionales, siempre habrá temas, digamos, dentro de los pilares de la construcción de equipos que fallan, en la confianza sobre todo. Pero al final yo creo que a nosotros en Aguantita nos funcionó muy bien. Jugamos como equipo, con gente muy buena, y creo que ese debería ser el objetivo de todos. Además de conformar lo que yo denomino por ahí el equipo soñado, que es el equipo que es tan claro en lo que tiene que hacer, en lo que tiene que lograr, en la forma como se conecta con eso, que no necesita el líder. Algo que valoro mucho de tu perfil no solamente es que has liderado compañías y sobre todo un emprendimiento que creció casi 10x en el momento que vos estuviste liderando, sino que asesoras compañías, escuchas, aconsejas, estás en juntas. Y eso me parece muy valioso porque ser un buen consejero es muy difícil. Mm. Si estuvieras sentado con un emprendedor o con un empresario en este momento, ¿qué preguntas le dirías que se tiene que hacer para poder saber si tiene un problema de equipo? De hecho, son de las conversaciones que suelo tener con los emprendedores con los que aprendo, porque yo también aprendo mucho con ellos. Eh, y al final siempre terminamos llegando a ese tema, al tema de la gente. La pregunta que tienen que hacer es si las personas con las que están trabajando son las que los van a llevar a donde la organización tiene que llegar. Fíjate que es un poco parecido a lo que mencionábamos ahora, pero ¿son o no son? Porque creo que hay una falencia grande en la forma como conforman los equipos. Porque los conforman normalmente en razón de sus capacidades o en razón de su experiencia, sino en razón inicialmente de las afinidades. Muchas veces incluso los mismos emprendedores nacen juntos, eh, y alrededor de ellos las familias y los amigos, y les cuesta enormemente desprenderse de eso.
y de eso hay que desprenderse. Entonces es uno tener la capacidad de analizar si estas personas que me rodean son o no son, eh, y de tener la tranquilidad de que si no son, pues no pasa nada. Amigos podemos ser. Eso cuesta mucho. Te voy a sumar a tu manual de contratación y a todo este tema de construcción de equipo algo, pues como una anécdota o una frase o una metodología que tiene una persona muy inteligente, que es Mark Zuckerberg, y quiero que me digas si estás de acuerdo o si no estás de acuerdo. Y el man dice que cuando él iba a contratar gente para Meta, que dependían directamente de él y que eran personas que él iba a contratar directamente, la pregunta que le recomendaba hacerse a uno mismo, como líder, como CEO y como persona que está contratando, a la persona que está buscando es, si esta persona fuera mi líder o si yo tuviera que trabajar para esta persona, me sentiría cómodo, estaría orgulloso de que así fuera. Y así es que él escogía a los líderes que iban a trabajar en Meta. ¿Qué opinas de eso? Uf, súper potente y coincido 100%. Cuando uno está buscando gente para rodearse y para conformar su equipo, es gente con de la que uno debería estar muy tranquilo. Si le toca depender de ellos, que sea una maravilla. 100% alineado. ¿Qué rasgos admiras vos de una persona para poder contratarlas? O sea, ¿qué rasgos tiene que tener una persona para que vos te sientas cómodo siendo, pues, que ese sea tu líder? Mira, hay una cosa súper importante, es la energía y la química. Eso es como indefinible, pero es tan clave que yo cuando esté conversando con ellos, o ellos conmigo, lo mismo, haya una buena vibra. Eso es fundamental. Lo segundo es personas que no me den la razón. Me encanta poder tener discusiones muy respetuosas, pero personas que no me den la razón. Nada más terrible que los comités de aplausos. Yo te diría que esas dos cosas, porque uno muchas veces se equivoca solamente haciéndole caso a la experiencia o a los diplomas, pero vos trabajas con la persona. El día a día tuyo, tus reuniones son conversaciones. Entonces, qué pereza uno tener una conversación con una persona que no le inspira a uno las ganas de sentarse. En el momento en que eso llegue a pasar, uno de los dos está sobrando. El cuarto pilar para poder construir estas empresas potentes es la mentalidad global. Y ahí hay algo muy valioso porque vos lo aprendiste y lo viste y lo viviste con las fundadoras de Agua Bendita, con Catalina y Mariana. ¿Qué tenemos que aprender todos los emprendedores y empresarios y apasionados de los negocios acerca de la mentalidad que tienen Mariana y Catalina? Muchas cosas. Hay un dicho por ahí muy particular que dice que hay que tirar a papa para llegar a monaguillo. Y eso lo que quiere decir es que uno tiene que tener unas aspiraciones inmensas. Solo hay un papa en el mundo, y muchos monaguillos. Pero si usted tiene aspiraciones grandes, con seguridad sus ejecutorias van a ser mucho más desarrolladas y sofisticadas que si tiene aspiraciones pequeñas. Mariana y Catalina son de una mentalidad arrolladora, de una ambición inconmensurable en el buen sentido de la palabra. Y yo creo que lo que hay que aprender es que eh, la meta nunca se alcanza, el cielo es el límite. Creo que lo que hay que aprender es que por más que la meta nunca se alcance y que el cielo sea el límite, y te lo decía ahora, más temprano, hay que disfrutar, mientras uno llega a donde no va a llegar, disfrutar el camino. Eso es fundamental, en lo que tiene que ver con la mentalidad global y con una mentalidad arrolladora como esas. Y lo otro que es súper clave en la mentalidad global es entender que la curiosidad por disciplinas distintas, por industrias distintas, por conversaciones con personas de mundos distintos, es fundamental. Porque muchas veces, yo no sé si ustedes coinciden conmigo, cuando uno analiza empresarios exitosos, fíjate que estén diversificados o no, son personas en cuya conversación y en cuyo conocimiento hay multiplicidad de disciplinas. Son personas curiosas. Entonces la curiosidad permanente, no solamente en la industria de la moda, en este caso de Agua Bendita o de Arturo Calle, sino la curiosidad por querer aprender de otras cosas y por ver en otras industrias cosas aplicables a la nuestra, es fundamental. Yo siento que para uno poder entender o atar los cabos o poder imaginarse cómo funciona esa mentalidad global, sirven mucho las anécdotas. ¿Tenés alguna anécdota que evidencie la manera en la que Catalina y Mariana pensaban, que quizás demuestre lo diferente que piensan a otras personas en el mundo? Mira, no me tocó a mí, no me tocó a mí, estuvo muy en los inicios de Agua Bendita, en un modelo completamente contraintuitivo del negocio. Las modelos
que contrataban Mariana y Catalina. No tenían el dinero para pagarlas. La empresa facturaba menos de lo que costaba contratarlas y aún así lo hicieron. Haberlo hecho permitió cosechar lo que logramos cosechar en el futuro. El haber trabajado con esas supermodelos de Victoria's Secret y las top más top, costaban cientos de miles de dólares, hace más de 20 años, puso a sonar la marca. Fíjate, en el mundo, no en Colombia. Ellas no estaban pensando en Colombia, ellas estaban pensando en el mundo. Y todos les decían que estaban locas, y sí, estaban locas y les funcionó. Están. Hacían unas más Cata, Mari, locas. un saludo para ustedes que están locas y las queremos mucho. Esteban, no solamente es importante entender la mentalidad. De nada sirve que solamente las fundadoras tengan esa mentalidad. ¿Cómo se transmite ese ADN y esa mentalidad en todo el equipo? Yo te diría con el ejemplo. Te diría, el ejemplo de Mariana y Catalina fue fundamental porque era un reto permanente. Lo segundo era las conversaciones. ¿De usted qué habla? Yo digo mucho que uno es lo que se habla en el comedor de la casa. Entonces, lo mismo sucede con los equipos de trabajo. Los equipos de trabajo al final terminan siendo lo que conversan en el día a día. Entonces, las conversaciones que se planteaban, los retos que se planteaban. Creo que eso fue fundamental para uno haber construido una mentalidad global. Y obviamente a la entrada también, en la entrada en los procesos de selección de los que hablábamos más temprano, uno es capaz de medir un poco si las personas tienen esa ambición, porque no tienen todos que tener ni el bagaje ni la experiencia, pero que tengan esa ambición y esas ganas de comerse el mundo. Esteban, el quinto pilar es enfocar la atención. Todo el mundo habla del foco y de verdad, yo siempre lo he dicho en varios lugares, en charlas, no sé si lo he dicho en el podcast, pero yo creo que las empresas se mueren todas por foco. O no todas, pero la gran mayoría. Y es que o se enfocan en demasiadas cosas o se enfocan en las cosas equivocadas. Para mí ese es de los errores más graves que puede cometer un emprendedor o empresario. ¿Qué importancia tuvo el enfoque de la atención en Agua Bendita? Y contame un poco de esa lista de 10 clientes que hablamos antes del episodio. El foco es fundamental, el enfoque es clave, un poco alineado con el tema de la disciplina de la ejecución. En el caso de la experiencia con Agua Bendita, haber definido un mercado, Estados Unidos. Dentro de ese mercado, Estados Unidos son 4 o 5 estados. Dentro de ese mercado, escoger en esos 4 o 5 estados cuáles eran los key players y jugárnoslas con ellos. Fueron 10 clientes. Y renunciar al resto. Al resto es definitivamente decir, no invertís, no los visitas, pero con estos 10 haces lo que no estarías dispuesto a hacer y te tragas sapos, entre otras cosas, porque en este mundo de creativos, en este mundo de diseñadores, cuando la mayoría de personas dicen, yo pues no diseño lo que este me está pidiendo que le diseñe porque va en contra del ADN o yo no me pondría una cosa de esas, ese fue un sapo inclusive que nos tuvimos que tragar y diseñar para algunos clientes que nos exigían hacerlo para poder entrar, pero estaba dentro de los 10 clientes y hacía parte de esa estrategia, hacía parte de ese foco. Entonces, eso tiene todo que ver con una ejecución exitosa. Foco en pocas cosas. Si te equivocas en el foco, pues estás jodido, pero creo que en el caso de la historia que estamos contando, nos funcionó bien ese foco. Hay 3 cosas importantes que tuviste que hacer con esos 10 clientes que son relevantes. La primera es cómo hacerse visible. ¿Cómo lograron que esos 10 clientes pusieran el ojo en Agua Bendita? Pues fue a base de mucha insistencia, a base de buscar, a base de contactar y después de haber contactado, a base de ceder. A eso me refiero cuando te digo lo de los sapos que hay que tragarse, de ceder un poco y de no imponer quién es uno, quién es una marca pequeña en Estados Unidos para imponer. Entonces, creo que el ser humildes y entender que había que ceder en cosas para que nos dejaran entrar y luego una vez adentro, pues pudiéramos brillar, era estratégico y eso lo pudimos hacer. Acabaste de decir algo importante, que es el segundo pilar, y es, una vez adentro, poder brillar. ¿Cómo se volvieron relevantes con esos clientes una vez les dieron entrada? Entender que los clientes, pues que las relaciones se construyen para el largo plazo y no para una sola venta. Entonces, ser muy cuidadosos con lo que vendíamos, con el producto que poníamos, con lo que diseñábamos para ellos, de modo tal que para ellos fuera de un sell-out rápido y que fuera un buen negocio para ellos. Entonces, haber puesto que el negocio de ellos funcionara para ellos era inmediatamente una consecuencia que para nosotros, pues iba a ser un negocio de largo plazo. Y el tercero, que lo modifico un poco como vos me lo dijiste, pero es cómo se hicieron los bobos, por qué se tenían que hacer los bobos con estos clientes. Pues muy sencillo, porque hay negociaciones
en las que uno pues no quisiera ceder en cosas. Entonces no quisiera ceder o en precios, o no quisiera ceder en condiciones comerciales de plazos, o no quisiera ceder en rebates que te piden, o no quisieras ceder en temas de si la mercancía llegó con un par de días de retraso, multas, en una cantidad de concesiones que te exigen cuando sos pequeño. No quisiera ceder y entonces te toca hacerte el bobo, entendiendo que pues no toda la vida vas a ser bobo, pero que hay momentos en los que uno tiene que simplemente no dar la pelea, Mirar para otro lado. mirar para otro lado, para no decirlo groseramente. El sexto pilar es, bueno, este es un pilar, pero te lo voy a enmarcar en lo que sucedió. El pilar es que en Agua Bendita la marca creció más que la empresa. Ya vamos a ahondar un poquito más en eso, pero básicamente ustedes no prepararon a la empresa para el ritmo de crecimiento que tuvo. ¿Qué errores se cometieron en ese crecimiento que después tuvieron que compensar cuando de pronto era más tarde y dolía un poco más? Cometimos muchos errores y ese fue, digamos, el error más eh, que yo más recuerdo, digamos. La marca creció más rápido que los procesos que le daban sustento a la marca. Y uno se deja seducir por los resultados del corto plazo, y uno se deja seducir porque las ventas van muy bien, y uno se deja seducir porque en el mundo la marca está en tendencia, y se le olvida que eso no es sostenible si las bases no están bien estructuradas. Creíamos estarlas estructurando porque digamos que dentro del ejercicio de estrategia que se había hecho había mucho de construcción de capacidades, pero creció mucho más rápido la marca, la venta y lo que se veía de afuera que los procesos que le daban vida a todo eso. Entonces te estoy hablando de procesos, te estoy hablando de tecnología, te estoy hablando incluso de equipo, porque nos sucedió una cosa muy particular y era que los equipos también en algún momento se iban quedando cortos, había que dar el relevo, dar el salto, y ahí nosotros tuvimos muchas oportunidades, pero digamos que lo recuerdo con mucha alegría porque de eso aprendimos cantidades, dejando pelos en el alambrado, pero entendimos que a veces es mejor crecer un poco más despacio, pero con mucha más integralidad. Hay un consejo, una frase que me dijiste que me pareció muy bacana y que me gustaría que compartiéramos y ahondáramos un poquito más con toda la audiencia que nos escucha. Y es que las grandes obras de infraestructura se hacen cuando no se necesitan. Ah, sí. Es que, pues pensaba vos, hombre, David, cuando se hace una gran avenida o un gran túnel, en general, uno lo que ve es que se hacen cuando todo el tráfico de carros no es el que va a hacer. En estos países de aquí de Latinoamérica a veces sí vamos mucho más rezagados, pero en el mundo no es así. Lo mismo sucede con las empresas. Entonces muchas veces los empresarios somos miopes y intentamos maximizar los rendimientos de las inversiones que hacemos en el hoy, olvidando que es que tienen que dar las bases para el mañana. Pensa en centros de distribución, pensa en tecnología, pensa en cadenas de abastecimiento. Creo que somos muy miopes en ese sentido. Me gustó mucho que ahorita que te hablaba de los errores que se cometieron creciendo Agua Bendita, me dijiste cometimos muchos errores. Y siento que mucha gente cree que las personas en cargos de liderazgo se contratan para ser perfectas o para no equivocarse. Pero yo creo que es al revés. O sea, yo creo que es los cargos de liderazgo contratan a las personas que son capaces de equivocarse, pero son capaces de aprender de ese error y de cambiar el rumbo. Vos que has aprendido sobre lo que verdaderamente representa ser el CEO y el líder de una empresa. Yo he aprendido pues muchas cosas, pero frente al tema de los errores he aprendido primero que hay que tener la conciencia y la madurez para entender que van a estar ahí siempre y que lo más importante es reconocerlos. Yo creo que a uno no lo contratan para ser perfecto. Yo creo que a uno lo contratan sobre todo para tomar decisiones que vayan eh, alineadas con lo que necesita la empresa. Y uno en la toma de decisiones se puede equivocar. Pero no creo en ningún momento que el emprendedor quiera delegar que se cometa, o que quien cometa el error no sea él, sino que sea el gerente. No, yo creo que es con natural a cualquier ejercicio de direccionamiento que haya decisiones que se toman mal. No, y hay personas que cometen más errores que otras en diferentes cargos. O sea, definitivamente si, por ejemplo, Mariana y Catalina hubieran estado en el cargo de CEO y vos en el cargo de diseño, pues vos probablemente hubiéramos cometido muchos más errores en la parte creativa y de diseño. Pero es verdad. Entonces también saber para qué es bueno uno y para qué no es bueno uno. Y eso es un acto de humildad también reconocerlo. Pasemos al último pilar. Y es, y son las conversaciones difíciles. Ustedes tuvieron una junta y para vos fue muy valioso porque recibiste
puntos de vista de diferentes personas, de diferentes industrias, con diferente conocimiento. ¿Cuáles fueron las conversaciones difíciles que tuvieron que más nutrieron Agua Bendita y más la hicieron crecer como empresa? Tuvimos varias conversaciones difíciles. Yo digo que las conversaciones difíciles son de la esencia de la estrategia, incluso de la compañía, porque la estrategia no es más que la conversación que tiene permanentemente en una empresa. Conversaciones difíciles tuvimos respecto de las visiones, por ejemplo, de equipo. Lo que la Junta podía considerar que era un equipo que funcionaba o no funcionaba y lo que la administración consideraba que funcionaba o no funcionaba. Esa es una conversación muy difícil porque la Junta habla desde una óptica de Junta, que se reúne una vez al mes o que pueden participar en 2 o 3 comités, pero no tiene el día a día. Entonces, conversaciones de equipo suelen ser unas conversaciones difíciles con la Junta directiva, porque no tienen la visual completa. Uno, y porque la administración, digamos, humanamente tenderá a defender lo que tiene. Así tenga un nivel de conciencia muy, muy, muy desarrollado. Entonces, conversaciones de equipo son conversaciones difíciles. La gran ventaja en el caso de Agua Bendita era que había completa, digamos, autonomía en la definición de cuál era el equipo, pero había mucha orientación sobre cómo deberían ser los perfiles para construir el equipo que llevara a Agua Bendita hacia el futuro. Conversaciones difíciles respecto de categorías de producto o posibilidades de negocio nuevas eh, y su alineación con la estrategia. Yo suelo decir que cuando la estrategia está tan clara, pues las conversaciones suelen ser fáciles, pero cuando tienes fundadores dentro de la junta directiva o los creativos dentro de la junta directiva queriendo hacer muchas cosas, hay que saber dar la discusión. Entonces eran conversaciones también difíciles, pero muy interesantes, porque al final, digamos, terminábamos poniéndonos de acuerdo, no tan fácil, pero nos poníamos de acuerdo. No sé si recordes puntualmente lecciones que te hayan quedado de conversaciones difíciles en particular, que te hayan cambiado la forma de liderar las empresas. No sé, algún momento que alguien te haya dicho algo, puede ser algo incluso difícil, duro, incluso más duro de la cuenta, pero que no en ese momento, porque a veces escuchar cosas difíciles en el momento no se sintetizan tan fácil en una lección o aprendizaje. Usualmente se procesan como una emoción, pero con el tiempo logras sacar una lección de eso. ¿Te acordás de alguno? Sí, en mis momentos, digamos, más iniciales en posiciones de liderazgo, no estoy hablando de Agua Bendita, sino antes, en una organización previa, eran conversaciones también de equipo. Yo estaba mucho más joven, estaba menos dotado de herramientas para poder tener una mejor capacidad de análisis y entender si estaba bien rodeado o no bien rodeado. Em, Tuve varias conversaciones en las cuales la junta directiva cuestionaba duramente a un par de personas de mi equipo y yo, un poco testarudo y terco, los defendía. Con el tiempo les di la razón. Con el tiempo les di la razón porque ellos tenían lo que yo no tenía. Ellos tenían, las personas de la junta, tenían la experiencia, tenían el olfato y tenían el conocimiento del negocio y tenían la capacidad que yo en ese momento no tenía de entender si las personas que me rodeaban eran adecuadas para los objetivos de esa empresa o no. Vamos hablando del capítulo, pero no quiero cerrarlo antes de hablar de un par de mantras que tenés de negocios y para la vida. O sea, usualmente los mantras que son de negocios sirven para la vida. Siempre me he dado cuenta preguntando y hablando con emprendedores que así es. El primero es, a uno lo contratan por lo que sabe y lo echan por lo que es. Ah, sí, completamente. Le paramos muchísimas le ponemos mucha más atención al conocimiento, a la experiencia, a las ejecutorias, que a las personas. Y uno trabaja es con personas. Entonces, si te das cuenta, el problema normalmente sucede es porque la interacción en el día a día de la relación humana no funciona bien. No es porque contrataste a Messi o no lo contrataste, es porque Messi no se supo comportar. Para vos el éxito es saber hacerse las preguntas correctas o viene de saber hacerse las preguntas correctas. Y generalmente la pregunta debería ser ¿cómo si? Háblame de ese mantra. Claro, porque es que nos pasamos dando explicaciones de por qué no suceden las cosas, justificando X o Y resultado, en lugar de cambiar el mindset y pensar, venga, si reformulamos la pregunta en, no me diga por qué no, dígame cómo sí. Vos inmediatamente que estás pegándole al mismo objetivo, cambias la mentalidad de la persona a la que le haces esa pregunta. ¿Cómo sí, David?
Ay, pucha, ¿cómo sí? Em, y el último mantra es, Don Perfecto murió hace 500 años, ya lo mencionaste, pero quiero que me des un poquito más de contexto. Sí, es que yo creo que todas las personas tenemos un sesgo a querer ser perfectas y a querer que nada nos falle y a temer que si nos falla algo vamos a ser juzgados. Y creo que las organizaciones y las personas que tenemos la posibilidad de tener posiciones de liderazgo deberíamos bajar esa expectativa. Claro que es muy bueno que las cosas salgan muy bien, pero nadie está esperando que sea perfecto. Vamos para preguntas rápidas, no tan rápidas. Vos te sabes el drill, el ejercicio, porque has visto de instinto. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? No todas las peleas hay que ganarlas. ¿Cuál es un libro que te ha marcado? Cómo ganar amigos e influir en las personas. ¿Cuál es el principio que rige tu vida La libertad. y tu definición de éxito? Tener la posibilidad de decidir dónde estoy. Si todos los curiosos y las personas que nos escuchan quisieran quedarse solo con un aprendizaje de este episodio, ¿cuál sería? Uy, qué buena pregunta. No haga nada por obligación. Vamos por un zigzag. ¿Un qué prefieres? ¿Asumir el liderazgo de una empresa con cultura muy fuerte o una con estrategia muy clara? Una con cultura muy fuerte. ¿Entrar a una empresa en crisis, pero con propósito? ¿O una empresa estable, pero sin alma? Una empresa en crisis. ¿Un océano azul poco probado o un océano rojo en el que crees que puedes ejecutar mejor que todos? El océano rojo en el que puedo ejecutar mejor. ¿Escoger a un líder con visión o uno con ejecución impecable? Un líder con visión. Y la última, un talento 5 de 10 en resultados y 10 de 10 en cultura, o un talento 10 de 10 en resultados y 5 de 10 en cultura. 10 de 10 en cultura. Esteban, mil gracias, hermano, por esta conversación. Muy bacano. Muchas personas me habían dicho que tenía que hablar contigo porque no solamente son las empresas y los fundadores y los emprendedores que vemos, sino también son las personas que logran hacer de esas empresas grandes, que logran llevarlas al mundo y que logran que Colombia se ponga en alto y que Latinoamérica llegue a ser referente en todo el mundo, que eso es un deseo que tenemos todos los emprendedores, no solo colombianos, sino latinoamericanos, incluso hispanos, porque también genial que empresas de España se posicionen en todo el mundo. Y vos fuiste fundamental en el posicionamiento de una de las empresas que más enorgullece el sector textilero y al país de los últimos años, que es Agua Bendita. Muy bacano saber cuál fue la perspectiva, cómo lo abordaste. Así que mil gracias por todo el conocimiento. Nosotros salimos muy agradecidos con nuestros invitados y nuestro propósito siempre es que las personas disfruten la conversación y que nuestros invitados también la disfruten. Entonces esperamos que hayas pasado un buen rato con nosotros y que sintas que fue fructífero y productiva la conversación. Y ese propósito se cumplió. Disfruté mucho, David y Daniel. Muchas gracias. Si quieren seguir viendo conversaciones como esta, recuerden suscribirse al canal que nos ayuda un montón a crecer y pues les va a avisar cada vez que haya un nuevo video. Dani, ven para la foto.